Hola, les saluda el profesor Ernesto Nápoles, el profesor en naturopatía. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la medicina de acuerdo a Hipócrates, el padre de la medicina natural, como la dejó establecido 360 años antes de Cristo. Y mi fuente de información, señores, tenemos este texto que usted puede adquirir, que habla precisamente de cómo funciona la medicina de acuerdo a Hipócrates, el padre de la medicina. Otro texto que tenemos es el siguiente, también señala cómo funciona la medicina de acuerdo a Hipócrates, el padre de la medicina. Y tal vez los que ya le he mencionado a usted, 3 tomos que hablan de lo que es la medicina de acuerdo a Hipócrates, el padre de la medicina. Obviamente, esto es lo que yo llevé en la universidad en España, donde precisamente enseñan la medicina natural de acuerdo a Hipócrates, le estoy mencionando. Y toda esta información, que quede claro, está amparada en el diccionario de la Real Academia Española, en los términos de curar, y los que estoy mencionando en los demás videos. La palabra curar la estoy tomando del diccionario de la Real Academia Española y el derecho de información de acuerdo a la Constitución. Bien, ¿qué es la medicina natural de acuerdo a Hipócrates? Normalmente, cuando el enfermo apenas empieza a padecer los síntomas de una enfermedad de las llamadas incurables, como la diabetes o la artritis reumatoide, al preguntarle al médico por la curación de la misma, el médico le contesta tajantemente que hasta este momento no existe nada para curar la diabetes, que solo esta se puede aliviar o controlar. Muchas enfermedades crónicas sí se curan absolutamente, pero obviamente no con la medicina inventada por el hombre, sino por la medicina que posee la madre naturaleza. Todo ser vivo que habita en este planeta Tierra ha sido generado, creado y diseñado por la naturaleza, por nadie más. A todo ser viviente de este planeta Tierra, la naturaleza nos gobierna bajo las leyes naturales, las leyes específicas según sea el caso de cada ser viviente, como las leyes bioquímicas, fisiológicas, biológicas, inmunológicas y las leyes de la nutrición. Hipócrates, el padre de la medicina, que nació en el año 360 años, curó con este tipo de medicina, que es la medicina natural. Y es precisamente Hipócrates el que dejó establecido cómo curarse con todo lo natural. Como profesor en naturopatía aprendí cómo la naturaleza cura. Y lo único que hago es enseñar como profesor a cada persona cómo puede recuperar su salud con este tipo de medicina y este tipo de estudio. Es el que no aprende el médico ortodoxo, o sea, el médico de patente, en la universidad. El médico de patente aprende una medicina que es de urgencia y que es de crisis, y trata a los enfermos crónicos con medicina de urgencia, y nunca les explica a los enfermos crónicos cuáles son las causas que provocaron su enfermedad y cuáles son las indicaciones que tienen que seguir para recuperar su salud totalmente, si es que está en una etapa crónica y que no haya degenerado el organismo. Esto es para una enfermedad. El médico debería enseñar al enfermo qué tiene que hacer para ya no volver a recaer en su enfermedad. Por desgracia, por falta de tiempo, pues en una consulta de 20 o 30 minutos no tiene el tiempo suficiente para explicar todo un tratamiento para volver a recuperar su salud. Y esa es la causa principal, falta de tiempo para explicar detalladamente un tratamiento adecuado. Así que un enfermo mal informado es un paciente tratado inadecuadamente para poder recuperar su salud. ¿Por qué no se curan las enfermedades crónicas? El por qué no se curan las enfermedades crónicas es porque la medicina médica moderna, o sea, la medicina ortodoxa o medicina de patente, no va a las causas que provocan la enfermedad. Va atacando solamente los síntomas de dicha enfermedad, dejando en pie las causas que provocan dicho mal. Como ejemplos son los siguientes. Si un diabético tiene elevado o elevada el azúcar, se le dice que tome pastillas para normalizar su glucosa. Cuando esa pastilla no da resultados, se le aumenta a otra más. Cuando 2 ya no dan resultados, se le indica tomar 3,
4, 5, o que ya es necesario aplicar insulina. A este enfermo nunca se le explicó detalladamente un tratamiento completo para atacar de raíz la causa de la enfermedad. Igualmente, a un artrítico se le dan pastillas para atacar los dolores y la inflamación, pero nunca se va a las causas que provocan dichos dolores e inflamaciones. Y así por el estilo, con las demás enfermedades crónicas, se atacan los síntomas, mas no las causas. Es por eso que con pastillas farmacéuticas no se va a curar una enfermedad crónica, pues al no atacar las verdaderas causas que provocan la enfermedad y al tomar pastillas o inyecciones farmacéuticas, al paso del tiempo estos tres factores van a ir dañando cada día más y más al organismo de todo enfermo. Dicha droga solo sirve para aliviar o calmar la enfermedad, mas no para curar. Al paso del tiempo, las drogas farmacéuticas van ocasionando diversos daños como hipovitaminosis, daños a la flora intestinal, daños al hígado, daño a los riñones, daños al sistema nervioso y van originando el camino de superinfecciones, o sea, el origen de otras enfermedades. Por lo tanto, el ignorar a propósito la causa de la enfermedad no tiene nada de científico ni de ético. La industria farmacéutica manipula el verdadero conocimiento científico por medio de los científicos que están a su disposición, como químicos, biólogos, médicos, nutriólogos, etc. Elaboran teorías tras teorías para decir que las causas de la enfermedad son de origen desconocido, que hasta el momento no se han encontrado las causas que originan dicho mal, que solo se pueden aliviar o controlar por medio de sus medicamentos y que no existe otra opción más que esa, la de tomar píldoras farmacéuticas. El médico ortodoxo es llevado desde la misma universidad a absorber el conocimiento que le conviene a la industria farmacéutica, pues en la universidad lleva la materia de farmacología y la industria farmacéutica, con su poder económico a nivel mundial, ha eliminado las terapias naturales como modelo de enseñanza para poder recuperar o curar la enfermedad. Pues no le conviene a su negocio, pues un enfermo curado ya no es negocio para la venta de sus medicamentos. Y al terminar sus estudios, dicho médico sabe cómo recetar drogas farmacéuticas y sabe cómo hacer cirugías, pero lo más importante, no sabe curar la enfermedad por medio de las terapias naturales, o sea, la medicina natural, de acuerdo a Hipócrates, el padre de la medicina. Es por esto que el médico ortodoxo siempre va a decirle al enfermo que tal o cual enfermedad no se cura, que es incurable, que no existen causas del origen de dicha enfermedad, etc. Pero actualmente la ciencia médica moderna tiene tal o cual medicamento, solo que se le olvida decirnos que ese medicamento es elaborado por la industria farmacéutica y se le olvida decirnos que ese medicamento provoca diversos daños al organismo de todo ser humano. ¿A quién le conviene todo esto? Pues le conviene al médico ortodoxo, pues al ignorar a propósito las causas de la enfermedad, siempre va a recetar y a recetar tal o cual medicina de patente y también obviamente le conviene a la industria farmacéutica. ¿A quién no le conviene todo esto? Pues obviamente al enfermo, pues aparte de que está pagando con su salud el estar enfermo, está pagando con su dinero el que no lo cure. Analice usted a los animales en su hábitat natural, a los seres humanos que viven todavía unos cuantos en la selva y el hecho histórico y los animales en el zoológico. 4 cosas que usted puede analizar. Vamos a la primera. Si analizamos a los demás seres vivos, es decir, a los animales irracionales en su hábitat natural, siempre han estado sanos, libres de las enfermedades crónico-degenerativas. Se nos dice que el ser humano es un animal con raciocinio y nosotros somos el único animal enfermo en este planeta Tierra, lleno de enfermedades crónicas degenerativas que los demás animales jamás han padecido. Muchos de nosotros, como seres humanos, actuamos peor que los animales irracionales. Como número 2 de prueba, los pueblos salvajes que todavía existen en esta época en estado salvaje, están libres de las enfermedades crónico-degenerativas. Como ejemplo de esto, está un grupo de indígenas que viven en la selva del Amazonas, que se llaman Yanomamo. En México, los que están en la selva son los lacandones, que obviamente todavía viven unos pocos en la selva chiapaneca.
Todavía hay comunidades en Oaxaca aisladas de la civilización, pero libres de las enfermedades crónico-degenerativas. Igualmente, en el Kalahari, en África, no hay enfermos de diabetes, de artritis, de asma bronquial, en fin, de las enfermedades crónico-degenerativas. El número 3 es el hecho histórico. La historia nos dice que ninguna otra época había estado tan enferma como ahora lo está el ser humano. Todos los pueblos, nos dice la historia, que estaban sanos, libres de toda enfermedad crónica antes del año 1800 después de Cristo. Analice usted la historia. Antes del año 1800, todos los pueblos del mundo estaban totalmente sanos. Los animales salvajes que están en el zoológico también están libres de las enfermedades crónicas. Y desde el año 1850, desde la Revolución Industrial, la industria farmacéutica fue creando poco a poco medicamentos para atacar la enfermedad, valiéndose desde el año de 1870 de una publicidad y de comprar casas editoriales que hacían las revistas médicas. La industria farmacéutica empieza a manipular mucha información científica para no curar y solo vender sus medicamentos. Valiéndose de una publicidad, empezó a desvirtuar todo lo natural y a elogiar dizque la ciencia por ellos que es manipulada. En nuestros días ahora es una super publicidad que llevan a cabo por medio de la televisión, la radio, revistas, internet, etc. Obviamente todo está pagado por la industria farmacéutica. Crean programas en la televisión y en la radio para hablar de la enfermedad, aclarando siempre que no se curan, que solo se pueden controlar y que se ignoran las causas de las mismas. Y al final de cuentas, solo dicen que tal o cual medicamento farmacéutico es lo único que sirve para aliviar o controlar la enfermedad. Y que solo el médico de patente es el único que puede hablarles más ampliamente de este medicamento y de la enfermedad. Y ahí está la relación médico ortodoxo e industria farmacéutica. Y señores, efectivamente, las enfermedades son incurables con la medicina médica moderna, que está basada en medicamentos farmacéuticos. Pero las enfermedades crónicas son curables con la medicina natural, como lo señaló Hipócrates, el padre de la medicina, que esto lo dejó establecido hace 360 años antes de Cristo. El médico ortodoxo lleva al enfermo consulta tras consulta a hacerle un adicto a las drogas farmacéuticas. También siempre le dice al enfermo que la causa de la enfermedad es de origen desconocido, y siempre cuando se le pregunta a este tipo de médico qué opina de la medicina natural, dice que eso es de hierberos, curanderos o de charlatanes. También siempre le dice al enfermo, hasta la saciedad, que solo su enfermedad se puede aliviar o controlar y que jamás se puede curar. Vamos a ir por partes. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa la palabra aliviar? La palabra aliviar significa, de acuerdo al diccionario, aligerar, hacer menos pesada una cosa. ¿Qué significa la palabra controlar? De acuerdo al mismo diccionario de la Real Academia Española, controlar significa dominio o mando de una situación. Los enfermos crónicos de 5, 6, 7 y más años de padecer la enfermedad no están controlados, pues si realmente estuvieran controlados, la enfermedad jamás avanzaría. Y como un ejemplo de esto, vemos a los diabéticos, a los artríticos, a los asmáticos y demás enfermedades crónicas destruidos de su cuerpo. Como un ejemplo de esto, un diabético que supuestamente está controlado, a los 10 años de padecer dicha enfermedad, tiene las siguientes consecuencias. Está ciego o está mal de la vista, está sin dientes, tiene mala circulación. En el hombre tiene impotencia sexual, la mujer tiene comezón en su parte vaginal. Por lo general, después de 10 años, muchos tienen calambres o piquetitos en la planta del pie. A muchos diabéticos se les han amputado dedos del pie o definitivamente hasta las piernas. Un artrítico está destruido y deformado de sus articulaciones. Muchos murieron demasiado jóvenes con la enfermedad, pues creían que estaban controlados. Muchos asmáticos están dependiendo muchas veces de tanques de oxígeno.